Bienvenidos a la segunda unidad del primer módulo del curso de escritura de artículos científicos biomédicos, la cual consiste en la pregunta de investigación. El objetivo de esta unidad corresponde a la organización de los elementos metodológicos y gramaticales de un artículo científico a partir de la triada pregunta de investigación, objetivo y título, para el desarrollo del proceso de escritura de un artículo científico biomédico. Una vez formulada la pregunta de investigación y redactado el objetivo, de acuerdo al tipo de artículo científico que se va a escribir, el paso a seguir es diseñar un título preliminar. El título es el menor número de palabras con que se describe adecuadamente el contenido de un artículo científico. Teniendo en cuenta que lo primero que leen los lectores de un artículo científico es su título, el mismo constituye en su rótulo, etiqueta y tarjeta de presentación. La Real Academia de la Lengua Española define el título como la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un escrito. En este caso, el título de un artículo científico biomédico debe reflejar la temática tratada en el contenido. De allí que el lector pueda percibir, a partir de la información proporcionada por el título, la temática del artículo, la manera como éste podrá solucionar un problema en particular y el nuevo conocimiento que podrá proporcionar. El diseño de un buen título debe cumplir con unos elementos propios de su redacción, como son la relevancia, la exactitud, la simpleza y el impacto, de tal forma que el título debe estimular al lector a que continúe con la lectura del artículo científico. De esta forma, el título debe atraer el lector hacia el artículo, permitir la indización de los artículos en bases y directorios bibliográficos, localizar y acceder a los artículos científicos y referenciar a los artículos científicos. Existen diferentes formas de diseñar la estructura de un título preliminar, siendo las frecuentes las que guardan coherencia con el planteamiento del problema del artículo científico. Así, el título preliminar podrá estructurarse a partir de la temática del artículo científico, la pregunta de investigación previamente formulada y el objetivo diseñado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el título preliminar se emplea para designar al artículo mientras se escribe, por lo que al final el título podrá cambiar de acuerdo a las diferentes estrategias de diseño. Por tanto, el autor cuenta con 3 momentos en los que podrá cambiar o modificar el artículo: antes de empezar a escribir el artículo científico, durante el análisis de los resultados, al momento de redactar la discusión o al finalizar las conclusiones. De allí que los títulos se pueden diseñar de acuerdo a la coherencia metodológica, de acuerdo a la coherencia gramatical, de acuerdo a la estética y de acuerdo a las palabras clave. Veamos cada uno de ellos. De acuerdo a la coherencia metodológica, tal como se mencionó anteriormente, el diseño del título se basará en la pregunta de investigación y en la redacción del objetivo. De acuerdo a la coherencia gramatical, el diseño del título se basará en el empleo del tiempo verbal, la elaboración de un enunciado y el empleo de signos de interrogación. De acuerdo a la estética, el diseño del título debe ser sustancialmente emotivo para potenciar el interés de los lectores, haciendo un llamado a la lectura del artículo. Sin embargo, pese a la posibilidad de ser más agradable y simpático, emocionante y satisfactorio, no se debe afectar el estilo narrativo científico. Y de acuerdo a las palabras clave, el diseño del título debe incluir una serie de términos, los cuales, tal como se verá más adelante, tienen la función de clasificar por unidades temáticas las diferentes publicaciones científicas, por lo que los títulos deberán de tener coherencia con la temática que enmarca el planteamiento del problema. Otras consideraciones que se deben tener en cuenta al momento de diseñar un título son la longitud, la cual se estima entre 17 y 20 palabras, incluyendo artículos y preposiciones, los enunciados simples, que corresponden a una frase continua, los enunciados compuestos, que están conformados por 2 frases separadas por signos de puntuación, que por lo general son 2 puntos, enunciados interrogatorios, que diseñan el título a partir de la formulación de una pregunta, el tiempo gramatical, que por lo general es infinitivo, y el uso de preposiciones simples que contribuyan con la disminución en el número de palabras.
Y finalmente, se debe tener en cuenta que no debe tener un título, como es el caso de uso de comillas, abreviaturas y jerga, expresiones sobreexplicativas como comentarios sobre, investigación acerca de, estudio de, observaciones sobre, palabras en otros idiomas, nombres comerciales y gerundios. Para entender de forma práctica la manera como se diseña el título a partir de la pregunta de investigación, de acuerdo al tipo de artículo científico que se va a escribir, se seguirá trabajando con el ejemplo de la unidad 1 del módulo 1. Durante los últimos 20 años, la medicina oral ha podido evidenciar que la enfermedad periodontal puede contribuir con la etiopatogénesis de la artritis reumatoide, aumentando la carga de la enfermedad. Si se pretende escribir un artículo original derivado de investigación en el que la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática a través del líquido sinovial de pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide en una muestra de la población colombiana entre 2016 y 2017? El título podrá diseñarse de la siguiente forma: relación entre enfermedad periodontal y enfermedad reumática a través del líquido sinovial en una muestra de la población colombiana. Si lo que se desea escribir es un reporte de caso y la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿cuál es la relación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad reumática en un paciente con artritis reumatoide de una clínica de la ciudad de Cali, Colombia? El título podría diseñarse de la siguiente manera: enfermedad periodontal y enfermedad reumática en un paciente con artritis reumatoide. Reporte de un caso. Y finalmente, si lo que se desea es escribir una revisión de la literatura y la pregunta se planteó de la siguiente manera: ¿existe relación entre la enfermedad periodontal y la artritis reumatoide de acuerdo a la literatura publicada entre 2000 y 2017? El título podrá diseñarse así: relación entre enfermedad periodontal y artritis reumatoide, revisión de la literatura. Por todo lo anterior, se puede concluir que una vez planteado el problema, formulada la pregunta de investigación y redactado el objetivo de acuerdo al artículo científico biomédico que se va a escribir, se debe diseñar un título preliminar que permita la identificación del artículo. Todo ello a partir de la triada pregunta de investigación, objetivo y título. De esta forma, una vez diseñado el título preliminar, se procede a la comprensión de lo que son el resumen y las palabras clave, el cual trabajaremos la próxima sesión correspondiente a la unidad 3 del módulo 1.